never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play. Kaminari Denki, un personaje de My Hero Academia que por personalidad y apariencia no es de extrañar que el tipo tenga una gran legión de fans. O sea, es agradable, cae bien, lanza un chiste bueno de vez en cuando, cumple. Pero hay que reconocer de que Kaminari es uno de los personajes que son injustamente nerfeados para el beneficio de la trama. Bueno, no entiendo en qué beneficia esto la trama, pero es para beneficiar a la trama de alguna forma u otra. Yo creo que es para que no opaquen a Midoriya, pero ustedes me entienden. Pero ese es el punto. Kaminari está injustamente nerfeado, injustamente inutilizado. La mayoría de las veces siempre es uno de los primeros en ser derrotados o no hacer nada útil, ya que el tipo recibe un cortocircuito en la cabeza y se vuelve un completo lastre para el resto del equipo. Y por ahí vamos mal porque Kaminari tiene el poder de la electricidad, un poder que yo sé que está muy quemado en cualquier obra, shonen o cualquier tipo de cómic en general, pero el poder de la electricidad sigue siendo un poder muy bueno y muy útil a la hora de la verdad. Digo, no pido que Kaminari sea uno de los 5 protagonistas como Luke en Black Clover o que esté absurdamente roto como Enel de One Piece o Laxus de Fairy Tail, pero que por lo menos el personaje cumpla y tenga buenos momentos. Kaminari lo tiene todo para ser un personaje de apoyo en combate, pero es que no lo aprovechan para el combate, siempre lo ponen en un papel de apoyo que tampoco es que sea muy útil porque al final ese papel de apoyo no sirve para nada. El personaje no va a luchar, entonces ¿para qué existe? Digo, tienes un personaje bueno, con un buen diseño y que cae bien, pero no lo utilizan para nada más que lanzar un chiste ocasional y hacer el chiste del cobarde también de vez en cuando. Es bastante ridículo si me lo preguntan, pero en este video quiero hablar de las 8 razones del por qué Kaminari es injustamente nerfeado para el beneficio de la trama, aunque no entiendo en qué beneficia esto la trama, pero bueno, sin más nada que decir, que comience el video. Debilidades tontas. Hay una cosa que me parece absurdísimo, es que Kaminari se vea debilitado por o gastar toda su energía o absorber demasiada energía, aunque creo que esto solo pasó en la película de Heroes Rising, pero el hecho de que la idea de que Kaminari obtenga un cortocircuito en la cabeza y se vuelva un lastre para el resto del equipo me parece absurdísima. Creo que una debilidad más obvia y más coherente y más digna para el personaje habría sido que una vez que utilizara toda su energía, por un periodo de tiempo, ya sea de 1 hora o 2 horas, no pudiera utilizar más electricidad y de ese modo que no perdiera la movilidad y la capacidad de defenderse a sí mismo, porque Kaminari cuando hace cortocircuito el tipo ya no puede ni razonar ni protegerse al mismo, básicamente se vuelve un peso muerto para el equipo. ¿Y de qué sirve un peso muerto en mitad de una batalla? Nada. Demostró tener potencial. Si una cosa es clara de Kaminari, que él es de los pocos personajes de la clase A que están entre ser principales y ser secundarios, que demostró tener un gran potencial y lo hizo 2 veces durante el manga. La primera vez fue en el arco de las licencias provisionales, que es un arco aburrido, lo único bueno es la trama secundaria entre Todoroki y el tipo de viento, pero ese es el detalle. Aquí Kaminari demostró tener un gran potencial cuando derrotó al tipo de Shiketsu llamado Seiji. Kaminari derrotó a este tipo después de que él había derrotado tanto a Kirishima como a Bakugo. Y no solamente eso, Kaminari se dio cuenta de que el tipo lo estaba menospreciando mucho, le lanzó un par de buenas frases y después lo derrotó, y básicamente es porque el tipo menospreció a Kaminari. Grave error. Aquí Kaminari demostró que tenía un potencial gigantesco. Kaminari pudo haber sido top personaje de esta serie. Y la segunda vez fue durante el arco de la guerra paranormal. Kaminari absorbió el ataque de truenos, de relámpagos de un tipo del ejército paranormal que era uno de los más fuertes aparentemente, y aquí es cuando yo digo, ¿por qué Kaminari no le devolvió el rayo de la misma forma que Zuko se lo hizo al Señor del Fuego en Avatar? Si Kaminari después de absorber ese ataque se lo hubiese devolvido y pegado por el pecho, habría sido espectacular esa escena. Claro, no pasó, pero eso no quita el hecho de que Kaminari tanqueó ese ataque como si nada. Espectacular hubiera sido que lo hubiera devuelto, pero bueno, Horikoshi le teme al éxito. La capacidad de absorber energía. Kaminari puede absorber y acumular energía, pero aquí está el detalle. Él puede acumular la energía y almacenarla, pero no puede devolverla, lo cual me parece
ilógico. Una vez que Kaminari absorbe esa cantidad de energía, debería ser capaz de devolverla, como cuando dije el ejemplo en el punto anterior de que lo hiciera como un maestro fuego en Avatar. ¿Se acuerdan aquella espectacular escena donde Zuko tuvo la oportunidad de matar a su padre pegándole un rayo por el pecho? Bueno, Kaminari aquí debería ser capaz de hacer lo mismo. No lo hace. ¿Por qué? Porque Horikoshi sabe que si pusiera a sus secundarios a actuar como se debe, su protagonista quedaría completamente opacado por los demás que tienen más potencial y dones más vistosos. Digo, se tuvo que inventar que el One for All tenía 9 dones para que Midori ya no se viera tan opacado por el resto, algo que ya se estaba viendo, pero ustedes me entienden. Poderes magnéticos. Los que conocemos cómo funciona la electricidad sabemos que la electricidad normal y el magnetismo van de la mano, ya que ambos se complementan. Ejemplo, Static Shock de DC Comics. Él no solamente puede usar la electricidad, también puede utilizar el magnetismo hasta cierto punto. No es tan roto como Magneto de Marvel, pero sí lo suficientemente bueno como para defenderse utilizando objetos metálicos o utilizando los objetos metálicos a su favor. Es bastante versátil el poder de Static Shock del magnetismo durante una batalla. Aquí es cuando yo me digo, ¿por qué Kaminari no puede hacer lo mismo si la electricidad y el magnetismo van de la mano? Son conceptos similares. Claro que el magnetismo tiene muchas más funciones. Vuelvo a decir, Static Shock no tiene las habilidades tan rotas como Magneto, pero su poder de magnetismo es lo suficientemente bueno para defenderse en cualquier situación. Kaminari debería tener el poder del magnetismo también, de una forma similar a Static Shock, pero es que Horikoshi, al no querer explorar más en los poderes de Kaminari, no podemos ver su potencial. Inmunidad a la electricidad. Kaminari es inmune a la electricidad en cualquier sentido, porque en el campamento, a otro arco aburrido por cierto, este estaba absorbiendo energías de una planta eléctrica. Y no solamente eso, también está el ejemplo en la batalla contra el ejército paranormal, donde Kaminari absorbió el ataque de un tipo que también era usuario eléctrico y lo tanqueó como si nada. Y cabe aclarar de que este tipo aparentemente tenía más potencia que Kaminari, porque sus rayos eran azules, a diferencia de Kaminari que eran amarillos. Eso por una parte. Ahora, Kaminari es inmune a la electricidad, o sea que él se puede meter a un campo eléctrico o a una planta de energía y no le va a pasar absolutamente nada. Ahora, si aparece un villano súper rotísimo, tuviera la electricidad en su máximo esplendor, Kaminari sería la pieza clave para vencer a este tipo, ya que al ser inmune a la electricidad, él podría tanquear o derrotar él mismo a ese personaje. Repito, habría sido espectacular de que Kaminari en la batalla contra el ejército paranormal derrotara a ese tipo del ejército paranormal que era aparentemente uno de los más fuertes, devolviéndole el rayo y pegándoselo por el pecho. Kaminari debió haber tenido una escena así. Movilidad. Kaminari debería tener una capacidad de movilidad de la misma forma que la tienen Todoroki, Bakugo o Endeavor, que literalmente se pueden mover en 3 dimensiones sin ningún tipo de problema, como si tuvieran un equipo de tridimensional como de Shingeki no Kyojin. Ellos se pueden mover en cualquier dirección y en cualquier ángulo. Eso por una parte. Kaminari debería tener una capacidad de movilidad de la misma forma que ellos, hacer parkour, medio volar por los aires o incluso tener la capacidad de hacer grandes saltos con su electricidad. Pero obviamente Kaminari, como siempre, está nerfeado. Horikoshi no pone al personaje a hacer cosas que deberían ser lógicas. De la misma forma que Todoroki y Bakugo se mueven, Kaminari debería moverse similar, porque la potencia de Kaminari no debería estar muy lejos de las potencias de ataque de Bakugo y Todoroki. Si ellos tienen la capacidad de moverse en 3 dimensiones y hacer prácticamente lo que se les dé la gana, Kaminari debería ser igual. Capacidad de combate. Kaminari debería tener una capacidad de combate o parecida a Luke de Black Clover o a Static Shock de DC Comics, o sea, hacer ataques a distancia y uno que otro a corta distancia en el caso de Static Shock, o hacer ataques cuerpo a cuerpo y a larga distancia y moverse a una velocidad absurdamente rápida como lo hace Luke de Black Clover.
ya que viendo algunas cosas, Luke tiene una capacidad de movilidad y de velocidad mayor a la de muchos capitanes. ¿Recuerdan el arco del templo submarino? Bueno, él se enfrentó a Beto y podía seguirle el paso corriendo al tipo que técnicamente estaba al nivel de los capitanes, incluso superaba a la mayoría. Luke pudo darle carrera a este tipo e incluso fue más rápido que él. Eso nada más deja en evidencia lo rápido que es Luke. Kaminari debería tener una capacidad de combate de la misma forma que Static Shock o Luke de Black Clover, o también de Laxus de Fairy Tail. De Enel no, porque Enel literalmente es electricidad pura, pero Kaminari debería ser capaz de dar golpes eléctricos, patadas eléctricas, lanzar rayos a largas distancias y cosas así. Kaminari tiene una capacidad de combate innata. Básicamente, cualquier cosa que uno se imagine, Kaminari lo podría hacer, porque su capacidad de combate es grande. Conclusión: Kaminari es un personaje que está muy bien hecho, tiene poderes interesantes y una capacidad de combate, movilidad, y puede hacer prácticamente lo que sea si Horikoshi no fuera un mangaka perezoso, o mejor dicho, no estuviera tan apegado al concepto o a la idea original de Naruto de hacer que su protagonista, que en ese caso era Sasuke, tuviera todo el momento de gloria, fuera el único que se enfrentara a los villanos, fuera el único que tuviera momentos de gloria, para que los demás personajes secundarios hicieran poco y nada. Ese es un problema de My Hero Academia, que Horikoshi se pegó tanto a la fórmula Naruto que le dio prioridad a unos pocos personajes y a la otra gran mayoría los dejó al olvido, de forma innecesariamente injusta. Ese es el caso de Kaminari, ya que el tipo demostró varias veces tener potencial a lo largo del manga. Horikoshi pudo haber explorado mucho más los poderes de Kaminari, a lo mejor tenía un pasado interesante, a lo mejor era uno más de los que le hacían bullying en la escuela. Aquí había de todo. Kaminari posiblemente también le hacían bullying antes de entrar a la UA, ya que, o sea, aquí tantos personajes que pudieron ser villanos. Ejemplo claro, estos tres que literalmente no son villanos a base de un milagro. Eso por una parte. Kaminari pudo haber sido uno más, ya que a Kirishima también le hicieron bullying en la escuela, así que básicamente muchos aquí no son villanos por obra y gracias del señor. Eso por una parte. Kaminari está súper desaprovechado y súper desperdiciado. El final de Kaminari. Kaminari no tiene final. Vamos a ser realistas, no nos vamos a ir por las ramas. Kaminari es otro personaje de la clase 1A que no tuvo final, no tuvo reflexión, no tuvo una página para él solo, ni siquiera tuvo una participación relevante en la guerra final. O sea, se supone que el tipo estaba peleando contra el ejército de Twice / Toga, pero, o sea, no vimos esta batalla, no vimos qué hizo, simplemente vimos que la última vez que vimos a Kaminari durante la guerra final fue llamando a Izawa, pero de ahí en fuera no sabemos qué coño madre hizo en el resto de la guerra. Lo último que vimos de él fue cuando no le tenía fe a Deku, lo cual era algo muy obvio considerando que Deku es alguien al que no se le podía tener fe, y considerando todo lo que hizo, menos fe se le podía tener. Kaminari solamente apareció en uno de los últimos capítulos de la batalla haciendo un cañón electromagnético con Yaoyorozu, claramente una idea sacada de One Piece de Kid, pero de ahí en fuera no hicieron nada estos dos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Estas han sido las 9 razones del por qué Kaminari es el personaje más nerfeado de todo My Hero Academia. Es en serio, ¿cómo es posible que Kaminari esté tan nerfeado en este manga? O sea, el tipo lo tenía todo para triunfar, tuvo destellos de genialidad, pero nunca Horikoshi quiso hacer nada con este. Digo, yo podría entender que no quisiera darle protagonismo a los de la clase B, a los de las otras escuelas y a la mayoría de héroes profesionales, pero, o sea, viejo, Kaminari está en tu grupo principal, está en la clase A. ¿Cómo es posible que a este personaje que se supone que está entre los protagonistas, entre los importantes, no le vas a dar importancia? Es absurdo. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, dejen un comentario y nos estaremos viendo en un próximo video. I don't ever slow up, no I don't